Neutrinas, neutrinos, bienvenidos otra vez este nuevo miércoles a esta tercera edición neutrínica en la que hoy, mira, vamos a hablar mucho de algo tan básico como el sol y la arena, pero no de vacaciones precisamente. Vamos a hablar de ello, vamos a irnos también en un momentito a Marte otra vez, porque, hombre, si hay un sitio que hay arena y un montón, es allí. Y también nos vamos a acercar a la historia probablemente más revolucionaria de nuestro tiempo reciente, la historia de la microelectrónica. Quizás hayáis escuchado estos días que escasean los chips, que nos empiezan a faltar ciertos componentes y queremos saber si eso tiene que ver o no con la pandemia, si eso tiene que ver con que ya tocaba, tiene que ver con cómo está el mercado o tiene que ver con algo puramente científico, que hemos llegado a un punto en el que, no sé, ya no tenemos más opción que empezar a inventar cosas nuevas para todo lo que nos rodea. Y en última instancia yo os quiero dar una no mala noticia, pero algo que seguramente sepáis, y es que polvo somos, que según van pasando los minutos, más que no acercarnos a nuestra inexorable muerte, que también, por no ponernos existencialistas, nos acercamos a ser básicamente esto. Y que podemos reencarnarnos quizá un día en algo más bien parecido a esto otro que tengo aquí, que es justamente una placa solar, porque hoy vamos a hablar de energía solar, del despegue solar en España, de lo que nos espera y de la ciencia que hay detrás de que con un cacharro como este podamos iluminar, por ejemplo... Ahí va, mira, esto que tenía yo aquí se me ha apagado justamente. Tenía yo aquí el panelillo este de neutrinos, pero no ha llegado para alimentarlo, porque esta mañana lo he puesto a cargar justo con esta placa solar, pero no ha sido suficiente. Hola a todo el mundo que estáis ya ahí. Me decís, estaba muy alta la música. Pues nada, bueno, ya no hay música que valga. Ya la hemos dejado ahí atrás. Así que, bueno, pues ahora vamos a intentar regular un poquito los niveles. Yo no la estaba escuchando tan alta, así que os pido disculpas. Y lo que os decía, si os parece, nos vamos a un lugar donde hay muchísima arena, que es la base de lo que hoy vamos a hablar, precisamente de energía solar, de placas solares y de componentes. Hoy nos vamos, para empezar, otra vez a Marte. Esto ya no es un render, como hace un par de semanas. Esto ya directamente es imagen real, son una secuencia que nos ha mandado Perseverance del Ingenuity, el helicóptero que ha hecho despegar a la humanidad por primera vez en la historia en el planeta rojo. Ahí tenemos la icónica foto de esa sombra captada por él mismo. Ignacio Mártir, ¿qué tal? Ahí al otro lado. ¿Cómo estás? Hola, buenas noches, encantado, Mario. Yo espero que te oiga todo el mundo, que oiga todo el mundo bien, tanto a Ignacio como a mí, que ya la música no se oiga tan alta. Y sobre todo que nos lleguen bien las vibraciones, ya no sé si desde Marte, porque, hombre, fíjate que estábamos hablando de lo importante que es la arena en este mundo presente. En Marte hay un montón, pero no olvidemos que si hay algo para lo que sirve la arena es para fabricar, en última instancia, placas solares. ¿Y qué sería de la carrera espacial sin placas solares, no, Ignacio? Es decir, que es que allí no hay manera, no tenemos dónde enchufar las cosas. Desde luego. Bueno, hay algunos de los exploradores robóticos del sistema solar que funcionan con mini centrales nucleares, pero la gran mayoría se alimentan de células solares fotovoltaicas, efectivamente. Empezando por la Estación Espacial Internacional, que es, digamos, lo más icónico, ¿no? Con sus 16 brazos llenos de células solares. ¿Será posible que en Marte se utilice más la energía solar? Bueno, en Marte, en la Estación Espacial Internacional, en la Luna, en todas partes se use más la energía solar que en la propia Tierra. Hoy por hoy sí, porque la energía solar fotovoltaica apenas representa el 2 y pico % de la energía eléctrica que se produce en el planeta. O sea que efectivamente sí. La respuesta a tu pregunta es un rotundo sí. Estaréis diciendo, ¿por qué hemos traído hoy a Ignacio? Bueno, a lo mejor hay alguno de tus alumnos que te conoce bien y se conocerá bien este libro, porque para estudiarse la asignatura desde luego viene estupendamente. Pero yo creo que para cualquier ciudadano español ahora mismo que está perdido en el mundo de la energía solar, este libro lo acaba de sacar Ignacio. Lo presento tal y como él se presenta en el libro. Ignacio Mártir, doctor en física, catedrático de electrónica,
él es de la Complu, tiene allí su laboratorio, que luego me gustaría ver alguna imagen, porque yo estuve con él hace un par de añitos, por estas fechas además. A mí me pareció una pasada, pero luego nos tienes que contar algún secreto de lo que hay ahí, porque tú me dijiste, este es el lugar seguramente más estéril de todo Madrid. No sé si hoy, en medio de una pandemia, sigue siendo así o no, pero bueno. Es especialista en propiedades eléctricas y ópticas de estos materiales, así como en dispositivos electrónicos y optoelectrónicos basados en ellos. En la actualidad se dedica principalmente al estudio de conceptos avanzados de células solares. Pero este señor sabe mucho, por cierto, de la historia de Silicon Valley, de ahí lo del silicio, no la silicona, sino de ese silicón que nos remite a toda esa era de la microelectrónica en la que estamos inmersos. Enseguida vamos contigo. Vamos, por cierto, te iba a hacer una pregunta antes de ir a nuestra Twitch Letter de hoy, a repasar las noticias científicas de la semana. Te iba a preguntar, ¿ya te han vacunado, Ignacio? ¿Tú que tenías ganas? No te han vacunado. Y estoy que trino, porque bueno, yo tengo ya una edad, debería haberme vacunado, puesto que todos mis amigos de mi edad ya están vacunados y a mí ni me han llamado, vamos. Pero vamos a ver, pero si tú eres muy joven. No me digas que tú eres muy joven. Muchas gracias, pero vamos, ya sobrepaso bastante los 60. A ti te hubiera tocado, bueno, y te tocaría en cualquier caso AstraZeneca con el protocolo actual. Tú eres de los que no tiene ni miedo, ni reparos, ni nada, ¿no? En absoluto. Con ninguna de las vacunas. Pues te va a interesar la Twitch Letter de hoy porque esta semana, obviamente, una vez más tenemos que hablar de vacunas, pero de muchas más cosas. Repasamos algunas de las de esta semana. Enseguida volvemos contigo. Genial. Vaya panza de fakes esta semana con vacunas. Menos mal que tenemos a la gata Schrödinger, recién bienvenida y llegada al canal de Twitch de Neutral. Ayer fue la primera entrega y nos hace muy feliz tener a Rocío Vidal, una persona que lleva desde canales como este y desde YouTube también, luchando contra no solo la desinformación, sino sobre todo las teorías más locas del mundo pseudocientífico. Decíamos que nuestras compañeras de verificación, por otro lado, esta semana han tenido trabajo, obviamente, con el tema vacunas. Os doy algunas pinceladas. De hoy mismo, yo creo, Albert Bourla, el director ejecutivo de Pfizer, que por ahí está circulando que no quiso aplicarse su propia vacuna. Pues claro que se la quiso poner, y se fue a vacunar con una camiseta bien gorda con el logo de Pfizer. Lo que pasa es que no quiso hacerlo cuando no le tocaba su turno. No quería precisamente dar una imagen de que se estaba colando. Pero sí, le tocó Pfizer, por cierto. También esta semana hemos leído que la vacuna de Cuba, la Soberana 2, ha recibido la categoría de excelencia de la OMS. No es cierto tampoco. Tampoco quiere decir que sea mala ni buena. Eso no está siendo revisado ahora mismo por ninguna de las agencias que nos compete, que particularmente es la europea y la española. Hay mucho fake esta semana sobre citas falsas, citas para vacunarse. Una que dice, si conocen a alguien de 70 años, ¿puede ir al 12 de octubre sin cita? Pues no, por ahora nada de eso. No les están vacunando sin cita. Siempre la vía oficial para convocarse es el SMS o la llamada de teléfono, al menos por el momento. Nada de un WhatsApp ahí genérico. Por ejemplo, en Torrevieja también se ha estado viendo estos días una gran victoria para la libertad. La Corte Suprema de Estados Unidos anuló la vacunación universal. Pues solo nos faltaba eso. También es mentira. Ha muerto más gente por la vacuna contra la COVID que por otras vacunas durante la década. Invent. ¿Qué más ha habido esta semana de vacunas? Las vacunas contra la COVID-19 son organismos de modificación genética que harán que la persona transmute a modificada para el dominio de ella. Invent, aunque yo no he entendido la verdad nada de lo que dice este fake. A ver, por aquí alguna otra. Los nacidos entre el 52 y 61 pueden presentarse en el Palacio. Tampoco. Recordad, la mayoría de esta semana han sido fakes relacionados justamente con convocatorias que no corresponden, y eso es una faena enorme cuando tenemos que vacunar a tantísima gente. En las noticias de ciencia de esta semana nos paramos en las de Neutral. Lo que contábamos, la EMA, la Agencia Europea del Medicamento, que no ve motivo para restringir la vacuna de Janssen. Ayer estuvimos cubriendo esta rueda de prensa. Yo os quiero destacar hoy una cosa que nos preguntáis mucho. ¿Qué puede estar detrás de los trombos? Asumiendo que realmente son muy escasos, que son muy raros, pero bueno, habrá que ver si hay un vínculo real con la vacuna que pasa ahí para ver y si podemos despejar del camino en las vacunas
cualquier incertidumbre que nos pueda llevar a pensar que podemos desarrollar un trombo. Bueno, lo que hay que decir a día de hoy es que no se sabe. Hay que dejar también claro que, siendo así, hay un conjunto de médicos en Alemania que tienen bastante solvencia y que están trabajando sobre una teoría. Aquí lo hemos destacado en la noticia, veréis, Andreas Greinascher. Este es un equipo que es el primero que dijo, a ver, esto de los trombos lo mismo tiene que ver con una reacción que le da a algunas personas a la heparina. Se parece mucho a algo que ya hemos visto antes, pero claro, las vacunas no llevan heparina. Eso le pasa a muy poquita gente, pero bueno, es conocido y además hay una especie de, llamémoslo, antídoto o tratamiento que enseguida pues, el trombo se deshace, ¿no? Ellos ahora tienen una hipótesis muy preliminar que habla de que en realidad no sería el adenovirus en sí mismo, o sea, lo que nos inyectan, que es el principio, entre comillas, activo de la vacuna, sino un ingrediente que lo acompaña, un conservante. Esta es una teoría que por ahora se queda en eso, en hipótesis, porque lo están probando en ratones, les cuadra, pero vamos a dejar claro que no hay nada probado todavía de esto. O sea, que no nos volvamos locos con que si vamos a empezar a buscar ese ingrediente, entre otras cosas porque hasta que las agencias reguladoras no aten todos los cabos, y es muy difícil porque hay tan poquitos casos que es muy difícil atar esos cabos, no nos volvamos locos todavía buscando una interpretación por nuestra cuenta. Ellos están en ello, este equipo alemán, yo lo hemos destacado en la noticia porque creo que tiene bastante solvencia, han prepublicado sus resultados para que empiece el personal especializado a evaluarlo, seguramente lo presenten en alguna revista científica, pero por ahora en ratones han visto que les cuadra que algún ingrediente pudiera estar provocando en muy poquita gente esa reacción, pero a lo mejor es el propio adenovirus, no se sabe todavía, dejémoslo por el momento ahí. Esta semana también hemos conocido una noticia que nos ha gustado mucho. Ya sabéis que hay un español, Juan Carlos Ippisúa, que trabaja en quimeras. Las quimeras en realidad son una especie de conjuntos de células que mezclan ser humano con el de un animal. En este caso de humano y mono. En realidad lo que ha hecho es, y aquí lo vemos, mira, aquí es muy bonito esto es un blastocito, ¿no? Lo que luego va a ser un embrión de mono. En rojo, esto que veis aquí, son celulitas humanas dentro de un futuro embrión de mono. A ver, es un puñado de células, no son más de 10.000. O sea, está lejos todavía de ser un ser vivo, un embrión, ni de mono ni de humano, pero bueno, sí que pudieron empezar a ver que se podía desarrollar. Pararon el experimento justo antes de que eso fuera a más. Aquí lo veis en este GIF animado, ¿no? Las celulitas humanas en rojo dentro de ese blastocito de mono. ¿Para qué sirve esto? ¿Para tener híbridos entre monos y humanos? No, en realidad no es que hayan mezclado un humano con un mono. Realmente lo que tratan es de ver si se pueden crear trozos de órganos humanos dentro de animales. O sea, hacer una especie de incubadoras. Eso por ahora es ciencia ficción. Pero se está avanzando en un camino que puede ser muy interesante para no tener que depender directamente de órganos humanos a la hora de hacer un trasplante, o por lo menos trozos de ellos, porque con otros científicos con los que hablamos nos dicen, bueno, cultivar un órgano entero y funcional, humano, ya de por sí es complicadísimo fuera de un humano, como para hacerlo en un mono. Pero trocitos a lo mejor sí, y eso para ciertas terapias puede ser útil. Bueno, por ahora está lejos de ser una realidad, pero lo que sí les es muy interesante a los científicos es que pueden investigar en órganos humanos de laboratorio sin necesidad de tener que tener a un humano ahí. O sea, por ejemplo, en un embrión. No se puede trabajar con embriones humanos para hacer experimentos, para probar un fármaco, pero sí lo puedes hacer en uno animal. Si a ese lo modificas para que tenga células humanas, ya se parecerá más a un humano y podrás probar determinadas terapias para enfermedades humanas, sin que estemos pasando por la parte animal. Esto es una cosa complejísima, los comités de bioética obviamente los están vigilando y se han ido a China a hacerlo, en teoría porque allí es mucho más fácil, la legislación es mucho más laxa y ahí empieza el otro gran debate. Y una última historia que nos lleva al New York Times. A mí me gustan mucho estas animaciones que hacen, en este caso para explicar el riesgo de contagiarse de coronavirus en un avión. Y lo que explican en esta animación, estoy haciendo scroll, es cómo circulan los famosos aerosoles y en particular cómo circula el aire dentro de un avión con sus filtros y demás cuando hay una persona infectada y qué probabilidades hay de que eso terminemos respirándolo, sobre todo si nos quitamos la mascarilla para comer, porque se han conocido casos de contagios en aviones, normalmente en trayectos más bien largos, más de 4 horas, en donde se permitía quitarse la mascarilla y ponerse a comer.
que es el momento de gran riesgo en un interior. Pese a que los aviones en general se consideran sitios bastante seguros para el contagio porque tienen filtros muy potentes. Aquí podéis ver cómo toma el aire y cómo se expulsa, ¿no? Es decir, en realidad no es que recircule el mismo aire todo el rato que está respirando la gente, sino que, hombre, pues un avión es uno de esos sitios precisamente donde se filtra con los llamados filtros EPA de siempre ese aire, lo cual garantiza que las partículas que puedan tener virus dentro de sí, esas gotitas, quedan ahí retenidas y neutralizadas. En general, ¿qué viene a decir esta pieza del New York Times? Pues mira, al final concluye que hay más riesgo de que te contagies o en la cola de embarque, en un momento de descuido, si hay mala ventilación en el aeropuerto, o sobre todo en el restaurante o en la cafetería del aeropuerto, que es el momento en que te quitas la mascarilla. Eso es lo que le cuentan una serie de investigadores de Harvard. Y una última recomendación en nuestra Twitch letter. Me voy a YouTube y os pongo aquí un trocito de esta pieza micro documental de la BBC, es una pieza de BBC Click, que se mete en una de las grandes fábricas de chips de microelectrónica del mundo, TSMC. Enseguida vamos a hablar con Ignacio también de esto, porque es un mundo apasionante del que se desconoce muy poco y en el que hay muy poquitas empresas, pero son las que se encargan en buena medida de que esa arena de la playa o del desierto termine en nuestro móvil, en nuestras pantallas, en nuestros videojuegos, en nuestra vida común, en nuestros coches, eléctricos o no, en nuestras lavadoras, y es justamente lo que ahora está escaseando. Ahora puede ser que se nos oiga, puede ser que ahora sí. A ver. Puede ser que ahora se nos oiga. Vamos a ver si nos confirman que esto es así. Y ahora sí me confirman, efectivamente. ¿Y me oís bien ahora? Eso dicen, que se nos oye ya alto y claro. Perdonadnos. Muchas gracias por estar ahí a todos vosotros y vosotras. Me había dejado el micro muteado, que vamos, la tarjeta de sonido. Son cosas que, claro, hacen que no suenen. Una tarjeta de sonido, iba a hacerte una pregunta, Ignacio. No sé, una tarjeta de sonido contemporánea, ¿cuántos equivalentes o transistores tiene? A ver, las tarjetas de sonido no son precisamente los elementos de más vanguardia dentro de la tecnología microelectrónica, pero los que sí tienen una componente de muy alta tecnología son las tarjetas gráficas. Y por eso a lo mejor ahora también están escaseando los chips, ¿no? Claro, porque ahora claro, demandamos más que nunca. Claro. Fíjate, uno de los grandes, el mayor fabricante diseñador de tarjetas gráficas del mundo, que es Nvidia, que supongo que quienes nos escuchan habrán oído hablar alguna vez. Seguro que nos están viendo gracias a una Nvidia, muchísima gente. Vamos. Exacto. Seguro que ya te digo yo que nos están viendo, de hecho, gracias a dos Nvidias aquí presentes en esta sala. Pues esos están teniendo grandes problemas de suministro de los chips que necesitan para que sus tarjetas gráficas funcionen, claro. Porque las tarjetas gráficas y los teléfonos móviles son los dos vectores que se comen los chips de más alta tecnología que hay en estos momentos en el mercado. Te iba a preguntar, ¿la pandemia tiene algo que ver? ¿Hemos multiplicado nuestras compras de dispositivos que requieran gráficas? Claro. La pandemia ha acelerado un problema que venía de atrás. Es decir,
Desde hace aproximadamente 6-7 años, la demanda de chips de lo que se puede decir en el lenguaje, la demanda de chips de última generación ha venido teniendo incrementos anuales muy significativos, de 2 dígitos. Claro, ¿qué ha pasado con la pandemia? Pues con la pandemia lo que ha ocurrido es que nos hemos metido todos en casa, nos hemos puesto a trabajar en casa y nos hemos puesto a consumir ocio en casa. Es decir, hemos comprado móviles, hemos comprado portátiles, hemos comprado consolas, hemos comprado pantallas de ordenador, etcétera. Y lo hemos comprado por encima de las posibilidades de los fabricantes, de los chips que hacen que estos dispositivos funcionen. Además, imagino que ya no solo desde el punto de vista del consumo, que a lo mejor nos hemos liado a comprar más, bueno, los países ricos, claro, y aquellos que se lo puedan permitir, sino también desde el punto de vista de los que producen. Estoy pensando en la cantidad de contenido audiovisual que hemos estado consumiendo y por tanto se ha estado produciendo, o más que produciendo, emitiendo, ¿no? Durante estos meses de manera intensiva. Entiendo que eso ha sido también una sobrecarga de servidores por todo el mundo, que también ha requerido hacer ampliaciones. No sé si tú estás más puesto en eso. Absoluta. En ese aspecto concreto de los servidores, no. Pero lo que sí te puedo dar son cifras de los negocios de la industria microelectrónica durante el año 2020 y de cómo las acciones de los 2 grandes fabricantes de esos chips de última generación, que son, uno ya lo has nombrado tú antes, TSMC, y el otro es Samsung, se han disparado en bolsa. Claro, Mira, por eso. Una tercera vertiente, nos dice Peixecam, no ese es el problema, es la mineración de criptomonedas. Fíjate que hemos podido escuchar hace poquito a Taramona en el podcast de Audible, que lo contaba muy bien, como también ese es un frente hasta con derivadas ambientales. Cuando estaba hablando, por ejemplo, en uno de los recientes podcasts de Quién Dice Qué, hablaba del arte, ¿no? De nuevo arte digital, ¿no? Y de cómo algunos artistas, claro, estas transacciones basadas en blockchain y en intercambios de criptomonedas, al final también tenían un consumo energético altísimo. Y esta derivada que nos habla para minar criptomonedas, también haber un frente, ¿no? Entiendo volvemos a lo de los servidores y a un hardware de uso intensivo que a lo mejor también ha crecido en muchos sitios. De hecho, fíjate, el gestionar desde casa o desde donde sea que no, desde un sitio no habitual, todo lo que tiene que ver con el Bitcoin y con las criptomonedas, eso le mete una presión descomunal a las tarjetas gráficas, precisamente. Ahí es donde Nvidia está teniendo grandes problemas en todo lo que significa suministrar equipos para que los que manejan el Bitcoin y compañía lo puedan hacer con las tarjetas gráficas, precisamente. Bueno, veo debate en nuestro chat sobre cuánto es el peso, ¿no? En el caso de las criptomonedas o la importancia que ha tenido esta nueva derivada en ese consumo, pero no olvidemos que de lo que estamos hablando también es de que ha habido fábricas de automóviles convencionales, no necesariamente de aquellos que dependen del silicio, como Tesla, que necesita fabricar baterías enormes, sino también en fábricas de vehículos convencionales. Ha habido escasez de estos materiales. Pero y no solo, en los que hacen vehículos eléctricos también. ¿Por qué? Porque en los vehículos actuales se necesitan chips para gestionar muchas cosas. Por ejemplo, el sistema de antibloqueo de los frenos de cualquier vehículo necesita un chip. Hay un chip que lo gestiona. Ese chip es muy barato, cuesta 2-3 euros. Pero los fabricantes de chips, ese chip no lo están fabricando al ritmo que los fabricantes de automóviles lo demandan. ¿Y por qué ocurre esto? Porque como hay tal demanda de circuitos integrados, los fabricantes de los circuitos integrados prefieren fabricar los chips que les producen más rentabilidad económica. Claro, ¿cuáles? Los de los teléfonos móviles, sin ir más lejos. Fíjate que por aquí, digo, el debate que había en el chat, te voy a leer un poco porque esto es tu área de especialidad y sé que estás puesto en este mercado. Dice Malarkey, te cito algunas de lo que está comentando, ¿no? Que el debate, ¿no? El tema de las criptomonedas, y dice, TSMC está esperando desde hace un año 20 máquinas para litografías de 3 a 5 nanómetros, cuando todo lo que están desarrollando son a 7 o 5 Global Foundries. O sea, él dice, quiere decir que Intel, Nvidia, Apple
Radeon siguen diseñando para una litografía que ya no escalará más. Yo recuerdo que de esto hemos hablado, pero Sí. creo que habrá otra parte de la audiencia que a lo mejor ahora mismo se está perdiendo. Cuéntanos un poco cómo funciona esto a esa escala nanométrica y cómo se está repartiendo el mercado. A ver, la cuestión está en que cuando hablamos de tecnologías de circuitos integrados, los fabricantes definen su tecnología a partir de una cifra mágica, que es un número seguido de nanómetro. 5 nanómetros, lo acabas de decir tú, 5 nanómetros, 7 nanómetros, 10 nanómetros. Bueno, cuanto más pequeño es el número del nanómetro, quiere decir que más transistores hay dentro de ese circuito integrado y que, por lo tanto, mayor capacidad funcional tiene ese circuito integrado. Estamos hablando siempre de miniaturización, que es lo que llevamos haciendo 50 años. Exacto, meter más cifra, transistores, o sea, puertecitas, ¿no?, de electricidad en sitios cada vez más pequeños. Eso es. Un par de cifras lo van a aclarar todo esto. En la tecnología de 10 nanómetros, el número de transistores que tiene un circuito integrado por milímetro cuadrado, está en el entorno de los 80 o 90 millones de transistores por milímetro cuadrado. En el nodo tecnología de 5 nanómetros, estamos ya entre los 120 y los 140 millones de transistores por milímetro cuadrado. Es decir, la carrera en la tecnología microelectrónica es a ver quién es capaz de meter cada vez más transistores en la unidad de superficie, el milímetro cuadrado. Y ese es el que define la potencia que tiene el chip que, fabricado con ese nodo, va a ser capaz de hacer determinadas operaciones, determinadas funciones. Entonces, ¿cuál es el problema en este momento? Que de todos los fabricantes que eran capaces de hacer chips de última generación a principios del siglo XXI, que había 18 grandes fabricantes, hoy día quedan 3. Hoy día solo hay 3 que sean capaces de fabricar circuitos integrados con esa tecnología, que son TSMC, Samsung e Intel. Fíjate que nos está diciendo ahora mismo la Jofainita que trabaja en una factoría de PSA, de Citroën y Peugeot, y están planteando hacer un ERTE de 2 días semanales por falta de material. Lo acabas de decir, estos son coches convencionales. Eso está pasando en toda la cadena de fábricas de automóviles. Pero puede pasar también en una de neveras o de microondas, o de domésticos. Le puede pasar, claro. Les puede pasar, ¿por qué? Porque los chips que necesitan, es un poco lo que he dicho antes, los chips que necesitan los vehículos, las neveras, los microondas, son chips, digamos, no son chips de última generación. Es decir, son chips imprescindibles, pero no son chips de vanguardia. Entonces, ¿qué es lo que ocurre? Que cuando hay como estamos en el momento en el que estamos, con un shock de demanda espantoso que no es capaz de satisfacer las fábricas priorizan lo que fabrican y priorizan lo que venden, lógicamente. Entonces, eso está repercutiendo en la industria del automóvil. Podríamos pensar, bueno, ¿cómo nos faltan chips si se fabrican con el material más abundante de la Tierra y de Marte? Vuelvo a sacar mi reloj de arena. Mira, ya lleva un poco más de la mitad. Vamos a ver, si con esto yo puedo fabricar chips, y ahora lo vamos a decir también, y placas solares, ¿por qué escasea? ¿Qué es lo que falla en este camino? Y también te quería preguntar, si ya estamos mirando hacia algo más allá de la arena para conseguir mayor eficiencia. Vamos por partes. ¿Por qué no extraemos más silicio? A ver, el silicio es el elemento sólido más abundante en la corteza terrestre. Casi la tercera parte de la corteza terrestre es silicio. Vale, perfecto. Entonces a eso respondería tu pregunta, ¿no? ¿Y por qué no lo utilizamos? Claro. Porque he dicho yo el más abundante, pero bueno, está el agua, claro. Ya no y el aire, pero de la corteza, o sea, pisamos virtualmente futuros chips si lo transformásemos, ¿no? O sea, es abundante, claro. Es barato. Elemento de la tabla periódica sólido más abundante de la corteza terrestre. Tendría que haber dicho con más precisión. Bueno, pero el problema es que ese silicio no es silicio puro. Ese silicio está mezclado con muchos otros elementos químicos, típicamente aluminio, hierro, boro, etc. Para poder hacer con ese silicio circuitos integrados o células solares, ese silicio hay que purificarlo. Pero hay que purificarlo hasta un extremo inconcebible. Es decir, ese silicio solo cuando tiene 9 nueves de pureza, es decir, 99,9
9 nueves detrás por ciento puro, ese silicio entonces sí es adecuado para hacer células solares con él. Eso es un grado de pureza que requiere toda una industria detrás que tiene muy pocos actores capaces de hacer este tipo de purificaciones, de hacer estas obleas sobre las cuales luego se fabrican los circuitos integrados o las células solares. Déjame que te enseñe, mira, que vaya a ver unas imágenes. Tú ahora creo que no las podrás ver, pero fíjate, has hablado de obleas. Esto lo grabé cuando fui a visitarte ahí al laboratorio. Esto es una oblea, un laboratorio que es una pasada, está ahí en la Complutense. Ahí te vemos metido en esa sala de color anaranjado. Me decías, uno de los lugares más estériles de Madrid. ¿Sigue siendo uno de los lugares más puros de Madrid? Desgraciadamente hoy no, porque tenemos un problema. Houston, tenemos un problema. El equipo que refrigera y ventila la sala está estropeado. Vaya, y además, mira, ahora lo vamos a ver enseguida porque recuerdo que me enseñaste cómo tenía... Claro, necesitáis trabajar en un entorno de tal pureza en el aire que hay que filtrarlo todo y me enseñabas los filtros, claro, ya cambiados, ¿no? Con todas las partículas ahí retenidas. Me he acordado mucho de esta visita durante la pandemia cuando hemos hablado de aerosoles, de filtros SEPA y demás. Fíjate que ahí estamos viendo, me estabas enseñando, ¿no? Los tubos de refrigeración, pero sobre todo extracción y purificación de aire y los filtros usados que están ahí lo podéis ver llenos de guarrería, ¿no? Antiguos ya para reemplazar. Me decías que lo teníais ahora mismo en pausa, estropeados. Claro, vosotros tenéis una mini fábrica en el fondo ahí, a modo de laboratorio, que digamos se asemeja a lo que hacen a gran escala estos gigantes que por otra parte son casi los de siempre, ¿no? Son las mismas nombres que llevamos escuchando desde los traidores de Silicon Valley. Bueno, vamos a ver, para que la audiencia y para los que nos estén viendo no se confundan, efectivamente nuestro laboratorio dispone de todas las máquinas con las cuales se pueden hacer circuitos integrados, pero a una escala diferente. Es decir, a una escala de laboratorio, a una escala de investigación y a una escala en la que nosotros no podríamos hacer circuitos integrados como los que lleva, no digo ya un teléfono móvil, ni siquiera un coche. Bueno, más que nada porque esto vale un dinero. Aquí hay un dinero, ¿no? Porque vale lo que no está en los escritos y segundo porque en este mundo hay muy pocos actores capaces de hacerlo. Ya he dicho antes. Fíjate que veíamos ahí, tenemos imágenes de ese microdocumental de la BBC Click en esta empresa, ¿no? En TSMC. Esta está en Taiwán, ¿no? O sea, y la Taiwán, otra, claro, Taiwán. Samsung está en Corea, ¿no? O sea, son, digamos, todo eso está, dependemos de ellos, viene de ahí, ¿no? Eso es. Eh, un dato que quizá a los que estén viendo el programa les interese. Entre Taiwan Semiconductor Manufacturing Company, TSMC, y Samsung, hoy en día, ellos dos son los responsables del 45% de los chips. Estamos teniendo algunos problemitas por aquí. A ver. A ver si ahora se nos escucha. No sé si ahora nos podéis confirmar que se nos escuche. A ver. ¿Queréis que hable yo para ver? Vamos a ver, vamos a ver, vamos a ver. Ahora parece que sí, menos mal. Perdonadnos otra vez, perdonadnos otra vez. Nos habíamos quedado otra vez fuera de sonido.
estábamos hablando justamente de que, vamos, nos habíamos venido a Europa, decíamos que teníamos Sí, todo en Asia, en Taiwán, Samsung en Corea, y claro. Europa, ¿qué ha pasado con Europa por el A camino? ver, la tendencia es bueno, es algo que ocurre últimamente mucho, tratar de infravalorar el papel de Europa siempre. A ver, Europa no está en la primera división de la fabricación de circuitos integrados, pero Europa hoy día es responsable del 10% de los chips que se fabrican en el mundo. Porque aquí hay fabricantes, aquí está Infineon, aquí está ST Microelectronics, aquí hay fábricas de otros fabricantes foráneos, por ejemplo, Global Ujú. Foundries tiene una fábrica en Alemania, Intel la tiene en Irlanda, o sea, quiero decir, no jugamos en la primera liga, pero Europa sí fabrica chips. Mm. Lo fabrica. Vamos a saltar a la energía solar, porque estamos hablando de que chips, pero es verdad que, claro, la base para fabricar los paneles solares fotovoltaicos también es esa arena, como decíamos, Sí, ¿no? sí. Em, el despegue solar en España, que es algo que tú estás siguiendo muy de cerca, por un lado tiene un elemento regulatorio, ¿no? Ya hemos visto que por fin se puede, se permite, no se pena, no se desincentiva el autoconsumo. Y por el otro, la parte tecnológica. ¿Qué crees que va a pesar o está pesando ahora mismo más? ¿Y cómo te imaginas la España de dentro de unos poquitos años? A ver, ahora mismo, desde hace un par de años, la regulación ha cambiado afortunadamente de una manera drástica. Y de hecho, las cifras de potencia solar fotovoltaica instalada en España en los dos últimos años son simplemente espectaculares. O sea, en 2019, el año anterior al cataclismo, se instalaron más de 4.000 megavatios fotovoltaicos. Pero en 2020, o sea, en el año de la pandemia, se han instalado 3.256 megavatios en España fotovoltaicos. Y de esos, 623 son de autoconsumo. O Bueno, sea que eso es muy interesante porque, claro, es muy fácil pegar un pelotazo en la estadística de megavatios y haces un megaparque solar. claro, Pero ya está, entonces, estamos empezando a llenar los tejados de claro, España. por supuesto, es que ahora la regulación, vuelvo a repetir, afortunadamente ya lo permite y lo favorece. Entonces, claro, el autoconsumo y todavía tiene que despegar muchísimo más, pero de todas maneras, que en el año de la pandemia, en 2020, se hayan instalado 620 megavatios de autoconsumo, es una cifra muy esperanzadora. En este momento, nuestro parque energético, tenemos 11.700 megavatios fotovoltaicos, que es más o menos el 10% del total. Y ha habido ya días en el mes de abril, en este mes en el que estamos, ha habido días en el que durante un periodo de tiempo en torno a varias, no voy a decir en muchas horas, pero en las horas centrales del día, la fotovoltaica ha representado entre el 40 y el 45% de la Mm. energía eléctrica producida. Eso no había ocurrido nunca. A lo que también podemos pensar que llevamos un retraso importante. Yo recuerdo que hicimos un programa del objetivo ya ahora como año y medio, un poquito más. Iba a poner algunas imágenes, pero ya no sé si atreverme. Vamos a ver si se oye. Voy a poner algunas imágenes y a ver si se nos sigue escuchando. No sé si nos podéis confirmar. No sé si nos podéis confirmar que se oye por ahí ahora mismo. El caso es que estamos observando, estamos viendo imágenes de aquel reportaje en que dábamos algunas cifras de lo que era la potencia instalada en España comparada con otros países. Paradójicamente decíamos, bueno, es un país que tiene un nivel de irradiación solar, o nos llega muchísima radiación solar en comparación con ellos. Veíamos ahí una imagen que aparecía ahí en una placa, un 20% era un día nublado cuando estábamos grabando, porque hasta los días nublados consiguen las placas más eficientes seguir produciendo. De ahí que haya países que incluso sin tantas horas de insolación puedan permitirse ese tipo de tecnologías. ¿Por qué a España le ha costado tanto llegar hasta ahí? Y pregunta uno. Y pregunta dos. Ahora estamos viendo imágenes de parques solares de estos gigantes. ¿Será que no tenemos meseta para poner este tipo de instalaciones? ¿O realmente tú eres más partidario de que vayamos al autoconsumo a poner nuestras propias placas más que verter a la red toda esa energía que se produce? A ver, son muchas cosas, por partes. ¿Por qué aquí hemos empezado a despegar hace 2 años? A ver, aquí empezamos a despegar hace ya muchos años, en el 2006. En 2006 y 2007
fue la primera regulación que favorecía, que promovía el uso de tecnologías renovables para la producción de electricidad. Ocurrió que aquella legislación, una legislación mal pensada, mal diseñada, y permitió pelotazos. Claro, aquí en 2007 se instalaron más potencia fotovoltaica que en toda Europa. Por lo mismo que cuando se construían más casas que en toda Europa, pues igual, algo por el estilo. Eso dio lugar a una serie de vaivenes regulatorios que cuando llegó la anterior administración, del Partido Popular, aquello se cortó en seco. Y durante 5 años hemos tenido lo que yo he llamado alguna vez que he escrito por ahí una auténtica moratoria renovable. O sea, se cortó completamente todo lo que significara instalar energías renovables, no solo fotovoltaicas, sino también eólica, pero principalmente fotovoltaica. Hasta que cambió la administración, cambió la regulación y ahora ya tenemos una regulación en la que además estamos favorecidos por el hecho de que los precios ahora son muy bajos. Ahora mismo el vatio solar está a 20 céntimos de euro. Yo esto también lo he dicho alguna vez. Una célula solar, que es un compendio de tecnologías realmente asombroso, cuesta lo mismo que un paquete de chicles, literal. Entonces, claro, con esos precios ya sí que nos podemos permitir instalar grandes huertos solares o pequeñas instalaciones de autoconsumo sin tener que recurrir a las primas, a las subvenciones, etcétera. Cualquier instalación al día de hoy es rentable sin necesidad que nadie tenga que pagar por la producción. Y eso es un hito crucial para el despegue definitivo de todo esto. ¿Modelo de autoconsumo entonces? Yo diría que todo. Modelo de autoconsumo y modelo de grandes huertos. Los grandes huertos tienen sus problemas. Claro, un gran huerto, el gran problema que tiene es que ocupa una extensión de terreno descomunal. Y claro, hay mucha gente a la que eso no le gusta, porque eso puede destruir cultivos, puede afectar al paisaje, en fin, quiero decir, ninguna fuente energética es la octava maravilla del mundo, ninguna. Todas tienen pros y todas tienen contras. Y el problema de las fuentes renovables en general y de la fotovoltaica en particular es lo que se suele decir en términos un poco más técnicos, son fuentes de baja densidad energética. Es decir, que para producir una unidad de energía necesitas o mucho terreno, o mucho molino, o mucho algo. Mientras que eso, por ejemplo, con el gas o con el uranio no ocurre, porque son fuentes de alta densidad energética. Pero claro, luego están los otros inconvenientes, ¿no? El uranio tiene residuos, el gas hay que comprárselo a Argelia o a Rusia o a Nigeria, en fin, este tipo de cosas. Siempre está el debate, siempre suele surgir con el tema de las energías renovables, pero particularmente con estas. Me vale para una planta fotovoltaica, me vale para un vehículo eléctrico, para las baterías. El problema de cuánto, a la hora de construir un producto de estas características, cuánto al final estamos vertiendo a la atmósfera de CO2, por ejemplo, que es lo que pretendemos recortar con las energías renovables. Yo he visto un montón de estudios, al final es verdad que siempre compensa, o sea, se tiene en cuenta, porque siempre te van a decir, hombre, es que para fabricar una placa solar al final pues es una industria que es de alta intensidad. Yo no sé si ya eso se está encauzando de alguna manera para poder, para empezar, recortar la huella de carbono de una industria que al final, como estábamos contando, es muy dependiente de Asia, por un lado, de las fábricas, también de la minería, que tiene problemas ambientales y sociales asociados a ella. Para que compense, para que en ese mix de pros y contras claramente compense frente a lo que tenemos ahora, que es los fósiles y sobre todo el tema de la nuclear, que ese siempre es más complicado porque ya están montadas. Es verdad que se acabarán, tienen una vida útil, pero es verdad que no emiten CO2 propiamente dicho, mientras están en funcionamiento. No queman nada. Claro, entonces, eso, digamos, en ese balance de pros y contras, ¿hasta qué punto ya hoy sí que podemos decir, hombre, claramente compensa frente a llenar el depósito de gasolina del coche o quemar gas para encender la luz de casa? Te doy unos números que te lo van a aclarar. Vamos a ver, cuando uno habla de la emisión, de las emisiones de CO2 de una fuente energética, esas emisiones hay que contabilizarlas a lo largo de su vida útil, de toda su vida útil.
No me vale decir, no, es que en el minuto 1 está emitiendo tanto. No. Yo tengo que verlo a lo largo de toda su vida útil. Bueno, pues a lo largo de toda su vida útil, una central de carbón, por ejemplo, emite del orden de 1 kilogramo de CO2 por cada kilovatio hora que produce. Mientras que una planta fotovoltaica, sea de autoconsumo, sea un gran huerto solar, emite 40 gramos de CO2 por cada kilovatio hora que produce. Porque ahí estamos contabilizando la energía que hemos gastado para producir, para purificar primero y fabricar después la célula solar. Porque evidentemente, si hacemos trampas y nos quedamos solo con lo que emite mientras está produciendo, emite cero. Claro. Una vez que tú tienes colocado el panel, se acabaron las emisiones. O sea que sin trampas estamos de 1 kilo frente a 40 gramos por kilovatio hora. Llevamos intentando hacer del sol y de su luz energía con la que alimentarnos y electricidad, pues prácticamente desde Becquerel padre, ¿no? O sea, desde el siglo XIX, en que, corrígeme, ¿no? Pero se puso a hacer ese primer experimento en el que tenía unas láminas, ¿no? de platino ahí en ácido y consiguió sacar luz de aquello, pegándole el... Ahí viene el efecto fotovoltaico. Ahí viene el efecto fotovoltaico, pero nos ha costado llevarlo a la industria y que empiece a funcionar. Tenía una imagen que está en tu libro, es que lo tenía por aquí yo, que precisamente un poco recuerda cómo es ese primer despegue. Me da miedo ponerla porque a lo mejor no se nos escucha, vamos a ver si... No sé si se nos escucha, hola al otro lado, pero esta es la imagen que quería enseñar, que se corresponde con un anuncio, yo creo que es de los años 50, de Bell Telephone Labs, sí. que dice donde las voces son movidas o funcionan por el sol. Y es un operario sobre uno de estos postes telefónicos. Un poste de teléfono. Parece una ucronía, ¿no? Es decir, una cosa que no ha cambiado. O sea, es que el aspecto de la placa solar sigue siendo más o menos el que hoy vemos encima de un parquímetro, funcionando encima de esos viejos postes telefónicos. Esto ya va hace 70 años. Nos está costando este despegue. ¿Qué más resistencias hay dentro de este mundo a que hoy no veamos placas solares por todos lados, más allá de las que acabamos de comentar? Bueno, vamos a ver. Es que esta es desde el punto de vista de la producción de energía eléctrica, la energía solar fotovoltaica, no voy a decir que sea una recién llegada, pero casi. Es decir, la energía solar fotovoltaica, la actual, la moderna, por así decirlo, comienza con la carrera espacial. Es decir, comienza en los años 50 del siglo pasado. Pero la utilización de las células solares para producir electricidad en la Tierra es de los años 80. Es decir, a raíz de las grandes crisis del petróleo de los años 70, la guerra del Yom Kippur, la guerra Irán-Irak, etc. Es decir, que utilizamos células solares para producir electricidad en la Tierra desde hace aproximadamente 40 años. Claro. Eso, en fuentes energéticas, si uno la compara, por ejemplo, con una central hidroeléctrica que funcionan desde finales del siglo XIX, pues claro, es un recién llegado. Es decir, la eficiencia de las células solares fotovoltaicas es aceptable, pero no es la octava maravilla del mundo, vuelvo a decir, ¿no? Un panel fotovoltaico moderno, actual, tiene una eficiencia energética del orden del 20-22%. Claro, cuando uno solo compara con la eficiencia energética que tiene, por ejemplo, una central nuclear, eficiencia energética, si nos olvidamos de todas las demás, como se dice en la jerga, las externalidades. Si nos olvidamos de las externalidades, una en central nuclear tiene una eficiencia energética en torno a un 30%. Y una central de ciclo combinado de gas la tiene en torno al 40-45%. Claro, evidentemente un 20 no es lo mismo que un 45, claro. Pero si le metemos las externalidades, es decir, ¿cuántos kilovatios hora produzco yo con placas solares que me evitan comprar no sé cuántas toneladas de gas a Nigeria o Argelia, o que me evitan no sé cuántas emisiones de CO2 a la atmósfera, o que me evitan entonces, vamos, es que no hay ninguna duda. Nos falta tiempo para seguir instalando energías renovables en nuestro mix energético, pero en todas partes, y en especial en España, porque como tú muy bien has dicho hace un momento, aquí tenemos unos niveles de irradiación solar absolutamente envidiables.
ahora mismo estamos viviendo de inventos de hace, bueno, decía yo, estaba remontándome a Becquerel, esos más de un siglo, pero realmente de los últimos 70 años. Antes de irnos, sí me gustaría volver a recordar esa historia porque hemos hablado un poquito al principio, luego no se nos oía, de los 8 traidores. Y mucha gente estará diciendo, ¿qué es esto de los 8 traidores de Silicon Valley? La gente a la que, hombre, en parte, no solo, pero le debemos un poco el ecosistema en el que hoy vive esta industria o parte de esta industria. Y que empieza, me gusta mucho el personaje inicial, estamos en los años 40, que es William Shockley. Es un personaje con mayúsculas porque este señor era un ser despreciable. O sea, yo creo que podemos decirlo así. Sí, Un con Nobel todas de las esos ganas. premios Nobel brillantes y lo que quieras, despreciable. Y que, sin embargo, maldita sea, a él le debemos muchas de estas cosas y, desde luego, a sus traidores sucesores, que benditos traidores, ¿no? Claro. Remontémonos a lo que pasaba en aquellos tiempos después de la Segunda Guerra Mundial. Todo el mundo parece querer trabajar para el ejército, se están cociendo cosas y hay un tipo que dice, la solución una vez más está en la arena. Claro. Es que, a ver, Shockley, como tú muy bien has dicho, junto con otros dos científicos ilustres, John Bardeen y Walter Brattain, son los padres del primer transistor bipolar de la historia. Ellos fueron los primeros que diseñaron, fabricaron y pusieron a funcionar un dispositivo que era capaz de amplificar señales eléctricas. Eso es un Porque transistor. hasta entonces, pensemos, los transistores son las radios pequeñitas, vale, lo tenemos ahí un poco en la cabeza, que son esas son las cositas que caben en una radio que yo me puedo llevar a la oreja. Pero claro, la radio antes, hasta los años 40 por lo menos, eran unos cacharros así de gordos, Claro. con bombillas dentro, ¿no? Es la imagen que tenemos. Se llamaban las válvulas de vacío, que efectivamente la imagen que das es magnífica, se parecían muchísimo a las bombillas de filamento. Bueno, y los ordenadores, ya ni te cuento, ¿no? O sea, los primeros ordenadores, igual, o sea, eran unos mastodontes donde también había como bombillitas. Y ya se nos quedó esa imagen de las bombillitas brillando, ¿no? Exacto. Entonces, en los laboratorios de investigación de una de las grandes empresas de las telecomunicaciones de Estados Unidos, AT&T, Bell Telephone Laboratories, inventaron este dispositivo en el año 47. Bien, tras los primeros años de comercialización de estos dispositivos por parte de la propia AT&T, por parte de los Bell Labs, Shockley decidió independizarse, decidió mudarse de la costa este, que era donde estaban los Bell Labs, a la costa oeste, a California, y fundar la primera empresa de dispositivos semiconductores de un entorno que es, como tú has dicho al principio de este programa, lo que luego fue Silicon Valley. Allí fundó una primera empresa que se llamaba Shockley Semiconductors y contrató a la gente más capaz de su tiempo para trabajar con él. Pero como tú muy bien has dicho también, Shockley era un personaje con el cual el trato era, bueno, cualquier cosa menos agradable. De manera que apenas un año después de fundar aquella industria, los 8 científicos más brillantes de ella decidieron irse de allí para fundar otra empresa, porque aquello era insostenible. Eran veinteañeros, ¿no? Eran unos chavales. Hombre, para la época ya no eran tan chavales, pero eran unos chavales, ¿no? O sea, Sí, eran gente esos joven. estaban Eran estudiando, estaban ahí en algo totalmente treintañeros. nuevo, ¿no? Y, te, Treintañeros. y tenían Eran, por jefe a un racista supremacista blanco, psicópata, que les hacía básicamente pasar por la máquina de la verdad también porque no les creía, era un paranoico, ¿no? y además porque se empeñaba en hacer dispositivos en su fábrica para los cuales no había mercado y para los que no estaba claro que lo fuera a haber. Es Porque decir, ¿a quién quería vender? Entonces el contratista grande era el ejército. claro, pero el ejército quería transistores. Y los 8 que se fueron le dijeron que tenían que dedicarse a fabricar transistores, que era lo que sabían hacer. Y él se empeñó en hacer otras cosas, unos dispositivos que se llaman tiristores, triacs, en fin, dispositivos de potencia. Se empeñó en hacer eso y aquello no se pudo hacer. Entonces, estos 8 hartos se fueron, se largaron y fundaron una de las primeras empresas en las que se empezaron a fabricar pocos años después los primeros circuitos integrados, Fairchild Semiconductors. Fairchild Semiconductors, que por cierto fue la empresa que suministró los circuitos integrados que fueron encima de las naves del programa Apolo y que llevaron al hombre a la Luna.
Oye, ahí alguien puso la pasta, claro. ¿Quién fue ese personaje? Claro, el gobierno de los Estados Unidos, por supuesto. Digamos, es el punto un poco fundacional, ¿no?, de lo que hoy conocemos como Silicon Valley. Y decía yo antes, esto nos recuerda a nombres que hoy siguen presentes, ¿no? Es cuando empiezan a establecerse aquellas empresas, ¿no? Claro. Bueno, desde aquellos años, la carrera por la miniaturización de los circuitos integrados lleva un nombre que al día de hoy se sigue cumpliendo sistemática y a rajatabla, que es la ley de Moore. Bueno, pues uno de esos 8 traidores era Gordon Moore, precisamente. Bueno, vamos a explicar un poco a la gente que a lo mejor no tenga tan claro. Esto de la ley de Moore es que llega un momento en que no puedes miniaturizar más, simplificando muchísimo, ¿no? Es decir, puedes meter muchos transistores en un espacio, pero hay un momento en que hay un límite físico en que ya no caben más. Ya no puedes hacer las cosas, entre comillas, más pequeñas. Pero luego ha resultado que sí, porque podemos hacerlo en distintas plantas. ¿Qué está pasando? Y esto me lleva a otra pregunta. A veces la gente te dice, hace 20 años hablábamos de cada vez más potencia, microprocesador de los ordenadores, ¿no? Y cada vez que salía uno nuevo al mercado tenías un microprocesador más potente. Y eso parece que se ha ido estabilizando. Y muchos dicen, no, es por la ley de Moore, porque ya ha llegado a un tope en el que ya no. Pero también entiendo que hay otros factores, que a lo mejor es que ya no nos interesa tener ordenadores tan megapotentes y lo que queremos es un móvil que nos dure la batería. Por ejemplo, digo, no sé. Por supuesto. Es decir, a ver, la ley de Moore la enunció este hombre, Gordon Moore, en el año 1965. O sea, fue un profeta auténtico, porque él dijo en el año 1965, observando lo que había ocurrido durante 5 años, y llevamos 50 de carrera microelectrónica, observando lo que ocurrió durante los primeros 5 años, dijo, el número de transistores que podremos meter en un chip se duplica cada año y medio. Bueno, pues esa ley se sigue cumpliendo a rajatabla desde entonces hasta hoy. Porque, ¿cómo? ¿Gracias a qué? Gracias a que hemos cambiado las arquitecturas de los transistores. Los transistores hasta hace 8 años se hacían, digamos, en un plano. Desde hace 8 años se hacen en vertical. Vamos, que tenemos en miniatura, un poco lo que hemos visto al principio, la ciudad de Blade Runner, ¿no? En Los Ángeles del futuro es una especie de navegar ya entre edificios, entre rascacielos, a escalas nanométricas, ¿no? Es una imagen perfecta. O sea, en vez de hacerlo así, lo hacemos así, esto ocupa menos superficie que esto y por lo tanto en la misma superficie meto más transistores. El venidor de los chips. Eso es. Esa es la idea que hay detrás de los chips que está fabricando ahora TSMC, Intel y Samsung. Son los únicos 3 que fabrican con esa tecnología, que en la jerga se llama FinFET, F-I-N-F-E-T. Son los únicos que los fabrican. Esa es la clave. Bueno, pues vuelvo al chat muy, muy brevemente. Antes recuerdo que nos preguntaban de Camptonos que cuánto vendría a costar a una familia, por ejemplo, poner una instalación solar. Y como son amigos, yo sé pues qué casa tiene. O sea, que no ni es un chalet ni una casa muy pequeñita, una casa media, no sé. Normal y corriente, típica urbana en una ciudad. O sea, yo ahora mismo aquí en mi piso, ¿cuánto desembolsaría para poder alimentar mi día a día? Tu día a día, mira tu recibo de la luz y mira a ver cuántos kilovatios hora consumes al día. Y con eso tienes la respuesta. O sea, para que te hagas una idea, en un hogar en el que haya 3 personas, con un consumo medio típico típicamente en España consumimos a diario, el hogar tipo, digamos, entre 3 y 4 kilovatios hora por día. Con 3 o 4 kilovatios hora por día por persona, en un hogar de 3 personas, tú tienes que montar una instalación que debe estar en el entorno de los 2,53 kilovatios de potencia. 2,53 kilovatios hoy en día te salen por unos 3.000 euros. Bueno, muy bien. Muy bien. Luego ya a partir de ahí empezamos a subir según vayamos teniendo más necesidades, supongo. Vamos, 3.000 euros con toda la instalación, ¿eh? Lo que pasa es que es verdad que ahí me tendré que pelear con la comunidad de vecinos. Ah, bueno, claro. Eso ya, claro, el techo es un espacio comunitario, efectivamente. Nos peleamos por la antena y sí poner el plus. O sea, eso es un problema también. Si tienes una vivienda de estas unifamiliar, te tienes que pelear con la comunidad. Claro, pero las comunidades también está regulado
que se pueden hacer instalaciones colectivas. Sí, me consta, y eso quería comentarte, porque si todo el vecindario, imagínate todo el bloque, y aquí vivimos 100 personas, imagínate en uno de estos edificios, todos queremos tirar de lo mismo, o sea, es factible con la superficie de terrado que tenemos arriba. O sea, eso es posible a las escalas en que nos estamos moviendo. Depende cuántos pisos tenga, depende cuántos pisos haya por planta, en fin, eso ya hay que hacer los números. Pero en principio, los tejados, si hay predisposición por parte de la comunidad, el tejado es un espacio muy amplio para colocar placas fotovoltaicas, vamos. Te voy a dejar ya, pero antes te voy a pedir opinión sobre la recién aprobada Ley del Clima y respecto a esta perspectiva solar. ¿Eres optimista? ¿Crees que se queda corta? ¿Y dónde crees que habría que meter mano? Yo soy optimista, sí. Creo que es una ley realista. Es decir, da unas cifras de crecimiento de tecnologías renovables que yo creo que son factibles. A ver, es estricta en el sentido de que para llegar a 2030 a las cifras que presupone que se van a alcanzar con esa cifra, hay que instalar cada año, pues, por ejemplo, en fotovoltaica no se pueden bajar de los 3.000 megavatios anuales, pero es que estamos por encima de esas cifras en este momento. O sea, en el año de la pandemia hemos instalado 3.200 megavatios. O sea, que... Ignacio, ha sido un placer tenerte esta tarde-noche en Neutrinos. Teníamos pendiente esta conversación hace mucho tiempo porque ahí donde le veis es un hombre muy activo, publica mucho, hace libros, sigue dando clases. Espero que todos sanos y salvos por allí. Por ahora sí. Que te pongan la vacuna muy pronto también. Por favor, que ya por favor. Si alguien de la Consejería de Sanidad me escucha, por favor que me llamen, que pongo el brazo rápidamente. Bueno, yo creo que tenemos a media España ahora mismo así. Y bueno, pues que en cuanto te toque, que enseguida te lo ponga, que no te dé ninguna reacción siempre leve, ¿eh? No, esto ya siempre decimos que con las vacunas lo esperable y lo normal es que tengas unos días de fiebre, así que te sean leves esos días. Ningún temor. No, y no hay que tenerlo, hay que tener temor a otras cosas, por desgracia ahora mismo, y que no tengamos que seguir tirando de chips por causas tan lamentables como una pandemia, que sea por buenas razones y porque el mundo nos lleve hacia lugares más sostenibles. Aquí, así en la Tierra como en Marte, entre otras cosas. Ojalá. Muchas gracias por haber estado ahí en Neutrinos. Hasta prontito. Muchas gracias, Mario, a ti, un placer. Ha sido un placer. Bueno, yo despido a Ignacio. Ahí está, no, le digo adiós. Iba a deciros que normalmente me gusta echar un vistazo al cielo y bueno, en esta ocasión no vamos a hacer un repaso, ya son más allá de las 9:37 hora de Madrid, pero sí os emplazo a la próxima edición de Neutrinos, que puede ser la próxima semana, os lo iremos confirmando en las redes de Neutral, porque tenemos que hablar de algo muy, muy interesante. Si hemos hablado hoy con este reloj de arena de que polvo somos, esto de que el tiempo corre en nuestra contra, que nos convertiremos una vez más en polvo de estrellas, vamos a hablar de la muerte y de la inmortalidad, en particular con una de las personas, de las mujeres que más saben de esto en España. No anticipo mucho más. Os veo dentro de poquito en Neutrinos. Hasta pronto.